Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Quiero hacer algo un poco diferente esta tarde. Les voy a pedir en un momento que cierren sus ojos. Y al cerrar los ojos les voy a decir una palabra. Después voy a preguntarles, después de abrir los ojos, ¿en qué pensaban? ¿Qué veían en su mente cuando decía esa palabra? ¿Listos? ¿Está bien? Entonces cierren los ojos. La palabra es esta: iglesia. Iglesia. Entonces ahora abran sus ojos. Entonces me imagino que vieron algo en su mente cuando dije la palabra iglesia. Y lo que quiero saber es, levante la mano, ¿quién vio un edificio, un santuario, un templo? O sea, una iglesia como esta iglesia en que estamos, o algo parecido. ¿Quién vio una iglesia, un edificio? Ok, varios. ¿Quién vio a personas, a gente sentado en una iglesia juntos? Ok. Y digo eso porque a menudo en nuestro mundo hoy en día, la gente cuando escucha la palabra iglesia, piensan en el edificio, en el lugar. O sea, ¿a dónde vas? Vamos a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando la Biblia usa la palabra iglesia, nunca lo hace refiriéndose a un edificio. Siempre está hablando de las personas. Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo de la iglesia, de la iglesia antigua, en las semanas después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hablar de qué es ser una iglesia y cómo Dios quiere que seamos como una iglesia. Es importante recordar que la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. La iglesia no es un lugar a donde vas. La iglesia es algo que eres, que somos. Entonces, pensando en eso, les voy a leer otra vez de la iglesia antigua, de la iglesia justo en las semanas después de la resurrección de Jesús. Dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antes de ver en más detalle el texto de hoy, tengo que explicar algo muy importante que se aplica al texto de hoy. Es que hay dos tipos de pasajes en la Escritura, en la Biblia. Hay unos pasajes que son lo que se llama pasajes mandatorios y otros que son pasajes descriptivos. Pasajes mandatorios y pasajes descriptivos. Me explico. Un pasaje mandatorio es donde Dios manda cosas que quiere que hagamos. Que dice, hagan esto y que no hagan aquello, ¿verdad? Eso es algo mandatorio, ¿verdad? Pero también hay secciones de la Biblia que son simplemente descripciones de cómo actuaban ciertas personas en cierto tiempo, en cierto lugar. Pero no necesariamente Dios nos está diciendo que tenemos que hacer nosotros lo mismo como ellos. No está mandando eso. Es importante recordar eso porque la sección de la escritura de hoy es una sección descriptiva. Nos está diciendo qué hacían los cristianos en la iglesia antigua, en las semanas después de la resurrección de Jesucristo. Así es como se veía la iglesia de ellos. Tenemos aquí un vistazo, un retrato de la iglesia antigua. Pero Dios no nos está diciendo que tenemos que hacer exactamente como ellos. Pero dicho eso,
hay muchas cosas que podemos ver en este texto que en otras partes de la Biblia Dios nos dice explícitamente que debemos hacerlo. Por ejemplo, al principio dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. O sea, los primeros cristianos tenían un gran beneficio en el hecho de que ellos podían sentarse a los pies de los apóstoles y aprender de ellos. Los apóstoles podían decirles exactamente lo que hizo y dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y lo que significaba para ellos. Pero la verdad es que nosotros podemos hacer lo mismo. Fíjense que los apóstoles escribieron los libros del Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, nos estamos dedicando a la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo debe ser nuestra iglesia? Pues debe ser una iglesia que se dedica al estudio de la palabra de Dios, a la enseñanza de los apóstoles. O sea, el enfoque de la misa debe ser la lectura de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, masticar la palabra de Dios. Dios quiere que estemos estudiando su palabra. De hecho, nuestra iglesia también debe ofrecer estudios bíblicos para que la gente estudie la Biblia. De hecho, Dios quiere que ustedes vayan a estudios bíblicos para estudiar la Biblia. Nuestra iglesia debe ofrecer la escuela dominical y el catecismo para que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios. Y Dios quiere que ustedes lleven a sus hijos a la escuela dominical y al catecismo para que aprendan de la palabra. Quiere que todos nosotros como una iglesia estemos estudiando nuestras Biblias, leyendo devocionales, masticando espiritualmente la palabra de Dios durante la semana. Eso es lo que hace una iglesia, es lo que hacemos como la iglesia de Dios. Pero también dice que los primeros cristianos se mantenían firmes también en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Cuando dice en la comunión, no está hablando ahí de la Santa Comunión. La palabra aquí es el compañerismo, que se dedicaban al compañerismo. El compañerismo es cuando nos reunimos para convivir como hermanos y hermanas en la fe, cuando nos conocemos mejor y nos animamos los unos a los otros. Y a menudo eso también incluía el partimiento del pan, o sea que hay comida. O sea, nosotros pues usamos más tortillas, pero es lo mismo. La idea es de reunirnos con los unos con los otros para animarnos, para conocernos, para apoyarnos mutuamente. Pero es interesante porque en la Biblia, a menudo cuando usa la frase el partimiento del pan, también está haciendo referencia a la Santa Cena, a la Santa Comunión, al sacramento. Y eso realmente no es algo que solo está describiendo aquí. Jesús mismo nos manda, nos dice que quiere que celebremos eso. Él dijo, hagan esto en memoria mía, ¿verdad? El sacramento no es algo opcional para la iglesia o para los cristianos. Es parte de quienes somos. ¿Cómo debe ser la iglesia? Debe ser una iglesia que celebra con frecuencia, con regularidad, el sacramento de la Santa Comunión. Y también una iglesia que se dedica a la oración. Una iglesia que se aferra a Dios en los tiempos difíciles, en los problemas, en los dolores. Y que también le agradezca todos los días por todo lo que ha hecho por nosotros. Lucas también nos dice que no dejaban esos primeros cristianos de reunirse en el templo ni un solo día. Por eso es importante también recordar que eso es algo descriptivo. Dios no nos está mandando que vayamos a Jerusalén y que vayamos al templo todos los días. Pero tenemos aquí un ejemplo de algo que Dios realmente quiere que hagamos. Él quiere que nos reunamos con regularidad como cristianos. En el libro de Hebreos, Él nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino anímense los unos a los otros y tanto más que vean que aquel día se acerque.
Dios quiere que nos congreguemos, que nos reunamos para adorarlo y para animarnos los unos a los otros. Y los primeros cristianos hicieron eso todos los días. Fíjense, hoy en día nos felicitamos, nos sentimos bien si lo hacemos una vez al mes, ¿verdad? Ay, qué bueno, sí, voy al menos de vez en cuando. Pero el ser la iglesia de Dios significa ir a la iglesia, asistir a la iglesia. No es lo único de ser la iglesia, pero es importante. Dios quiere que nos reunamos para animarnos, para estudiar su palabra, para orar, para tomar el sacramento. No es opcional. Dios quiere que ustedes vayan a la misa todos los domingos que puedan. Él quiere que ustedes vayan a los estudios bíblicos. Él quiere que lleven a sus hijos a la escuela dominical. Él quiere que lean sus Biblias y sus devocionales en la casa. Eso es lo que significa ser la iglesia de Dios. Pero ser la iglesia no solamente significa lo que hacemos aquí el domingo en la misa. O sea, esos primeros cristianos también lo vivían. Eran la iglesia en el mundo. Dice aquí que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. En otras palabras, los primeros cristianos eran comunistas. Sí, eran comunistas. Ellos compartían todo, vendían todo y entre todos ellos vivían juntos y compartían todo. Otra vez, es importante que recordamos que eso no es un mandato de Dios, sino una descripción de cómo ellos lo hacían. Dios no nos manda que vendamos nuestras casas y posesiones, que todos vayamos a vivir en un rancho como comunistas. Pero aquí sí vemos algo que Dios sí quiere que seamos como una iglesia, que dice una y otra vez en la Biblia, que seamos generosos, dadivosos, caritativas. Pues dice, Pablo escribió a los Gálatas, él dijo, por lo tanto, en cuanto tengan oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Ser la iglesia significa apoyarnos los unos a los otros. Significa ayudar a nuestros hermanos y hermanas cuando están batallando. O sea, a menudo algo que hacemos es que cuando alguien está teniendo un problema, decimos rápidamente, voy a estar orando por ti. Y luego nos vamos y no hacemos nada. Ser la iglesia significa que vamos a ayudarnos el uno al otro, que vamos a compartir, que vamos a servir. Ser un cristiano, ser una iglesia, es más que solo venir a la misa el domingo en la mañana. Significa ser generoso con nuestro tiempo y con nuestro dinero. Significa ayudar el uno al otro, a nuestros hermanos en la fe. También significa ayudar a otras personas también en nuestra comunidad, los que viven en nuestro derredor. Pues dice aquí que los primeros cristianos gozaban de una muy buena reputación en su comunidad. La reputación de ser generosos y dadivosos, que ellos ayudaban a los pobres y a los enfermos, que estaban dispuestos a compartir con todos lo que tenían. Y eso es como debe ser nuestra iglesia. Y algo que pasa a veces, eso a veces pasa con la gente, yo lo he escuchado, la gente ve nuestra iglesia y dice, nuestra iglesia debe empezar de hacer esto, o nuestra iglesia debe de hacer aquello. Y lo que se nos olvida es que la iglesia no son los líderes de la iglesia, no es el pastor, no es la mesa directiva de la iglesia son ustedes, somos nosotros. Todo lo que he dicho, de todo lo que menciona aquí el texto, de lo que Dios quiere que hagamos como iglesia, es lo que Él quiere que tú hagas. Y yo diría esto, ustedes sí lo están haciendo. Ustedes están siendo la iglesia. Pues están aquí hoy.
dedicándose al estudio de la palabra de Dios, a la enseñanza de los apóstoles, al compañerismo y a la oración. Nosotros sí, a menudo partimos pan, ¿no? Nos reunimos en convivios, celebramos el sacramento de la Santa Cena. Y yo la verdad a veces me quedo asombrado e impresionado de la generosidad y el servicio que hacen ustedes. Están siendo la iglesia. Pero, si somos honestos, como iglesia y como los individuos que son la iglesia, la verdad es que podemos hacer mucho mejor. No siempre nos dedicamos completamente al estudio de la palabra de Dios, a la comunión, a la oración. No venimos todo lo que podamos a la misa. Y luego nos sentimos muy bien, nos felicitamos. No, pues yo voy de vez en cuando. Si voy cada otro mes, pues estoy bien y ando bien. Nosotros a menudo no vemos la importancia de enseñar a nuestros hijos y traerlos para que ellos vean. Y nosotros todos caemos en eso de a veces con la gente decir, voy a estar orando por ti, cuando podríamos hacer más, cuando deberíamos hacer más. Lo bueno es que tenemos un muy buen pastor. Y no estoy hablando de su servidor. Tenemos un buen pastor que dio su vida por sus ovejas, que sufrió el castigo que nosotros, tontos animales, merecemos por todo lo malo que hemos hecho. Y eso quiere decir que Dios te perdona completamente y para siempre. Te perdona todas las veces que no te has dedicado completamente, fielmente a su palabra y a reunirnos para escuchar y adorarlo. Te perdona completamente para siempre las muchas veces que no has ayudado a las personas como debes. Las muchas veces que no has tomado eso como importancia en la vida de tus hijos. Te perdona completamente para siempre todas las veces que dijiste, voy a estar orando por ti cuando deberías hacer mucho más. Dios te perdona. Te perdona por medio de la fe en nuestro buen pastor Jesús. Él hizo todo por nosotros. Cuando Dios te ve, cuando Él ve nuestra iglesia, no ve nuestras fallas, nuestras manchas, sino a la perfección de nuestro buen pastor y a su sangre que nos lava. En el libro de Efesios, Pablo habla de cómo Dios ha lavado a su iglesia, a nosotros, por medio de las aguas del santo bautismo. Y dice que ahora nos puede presentar como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Eso es quien somos nosotros por causa de Jesús. Es lo que es nuestra iglesia por causa de Jesús. Pero ahora que vivamos eso, que mostremos eso al mundo, que seamos la iglesia que Dios nos ha hecho hacer. Amén. Y ahora esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.